Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. El Alcázar de los Reyes Cristianos es, con el permiso de la Mezquita Catedral, el monumento más emblemático de la ciudad de Córdoba. El aspecto del Alcázar de los Reyes Cristianos que conocemos hoy se debe al rey Alfonso XI de Castilla y León. Sin embargo, el sitio en el que se encuentra el Alcázar ha sido utilizado desde tiempos romanos y visigodos. ¿Sabías que 14 gobernantes omeyas tuvieron su residencia en el Alcázar cordobés? ¿O que los reyes católicos utilizaron el lugar como base para la conquista de Granada? ¿O que el Alcázar fue sede de la Santa Inquisición? En este vídeo exploraremos la fascinante historia de este lugar, sus diversos usos e inquilinos a lo largo de los siglos y pasearemos por sus jardines, que es la parte más hermosa del conjunto. Acompáñame. El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba es el resultado de la influencia de diversas culturas, romanas, visigodas, árabes y cristianas. Durante la época romana, cuando Córdoba era capital de la Hispania ulterior, este lugar albergaba una aduana fluvial y una residencia para los gobernantes de la provincia, como el procurador y el cuestor. Uno de los famosos huéspedes de esta residencia fue el mismísimo Julio César, quien visitó la ciudad en el año 65 a.C., siendo cuestor de Roma. Los mosaicos romanos que vemos no fueron encontrados en el Alcázar cordobés, sino que fueron excavados y extraídos del subsuelo de la Plaza de la Corredera. Cuando los visigodos llegaron a la ciudad, el edificio pasó a ser el palacio del rey Rodrigo, aunque estos no realizaron modificaciones importantes. El término Alcázar no suena muy castellano, ¿verdad? El término proviene del árabe Alcázar, que significa lugar de residencia habitual o temporal de los monarcas de la ciudad. También se considera una fortaleza, por estar rodeado por una muralla. De hecho, fue durante la etapa islámica de Córdoba cuando el Alcázar y la zona que lo rodea alcanzó una mayor importancia, convirtiéndose en el centro político, económico y religioso de la urbe. Los emires omeyas de Córdoba adaptaron el edificio al modo de vida musulmán. Abderramán I y Al-Hakam I fueron los primeros emires en ampliar el edificio. Los jardines fueron construidos bajo el mandato de Abderramán II, ya que fue entonces cuando se construyó un acueducto que llevaba agua desde el río a través de norias hasta la fortaleza. De hecho, los jardines son el mayor atractivo del Alcázar cordobés. La antigua huerta del Alcázar se ha transformado en una impresionante superficie de aproximadamente 55.000 metros cuadrados de magníficos jardines con árboles como palmeras, cipreses, naranjos, limoneros que rodean a elegantes fuentes y estanques. Volviendo a la historia. Con el establecimiento del Califato de Córdoba en el año 929, el Alcázar omeya perdió importancia, ya que la corte se trasladó a Medina Azahara. En el canal encuentras un vídeo detallado sobre la esplendorosa ciudad palaciega de Medina Azahara. Te invito a verlo y comentarlo. Gracias. Los emires omeyas que ocuparon el Alcázar de Córdoba fueron 14 a lo largo de 272 años y 7 meses. Tras la conquista cristiana por el rey Fernando III el Santo en 1236, el Alcázar se convirtió en residencia real.
En 1327, Alfonso XI reedificó el Alcázar, dando lugar al edificio actual. A partir de este momento, el Alcázar se convirtió en la residencia de los reyes de Castilla. Posteriormente, el edificio sufriría diversos conflictos bélicos, como la Primera Guerra Civil Castellana, en la que Pedro I atacó la fortaleza defendida por su hermanastro, el futuro monarca Enrique II de Trastámara. Más adelante, el rey Enrique reforzaría las murallas y construiría nuevas torres. Enrique IV celebró su matrimonio con la dama portuguesa Juana de Avís en el Alcázar en 1455, por lo que se ataviaron sus estancias. Los últimos monarcas que habitaron el Alcázar fueron los reyes católicos. Estos realizaron numerosas reformas durante los 8 años que habitaron el Palacio Fortaleza. Sin embargo, los jardines se deterioraron debido a que Isabel mandó a parar el molino de Albolafia que regaba los mismos, porque el ruido no la dejaba descansar. Desde aquí, los reyes católicos dirigieron la campaña contra el reino nazarí de Granada y planearon la conquista de las Islas Canarias. Como ya sabemos, estos planes fueron todo un éxito, ya que la esposa del rey canario, Fernando Guanarteme, fue apresada y trasladada al Alcázar en agosto de 1482. Asimismo, la conquista granadina también fue un triunfo. El emir nazarí Boabdil, tras ser derrotado en Lucena en 1483, fue encarcelado en el Alcázar. Otra curiosidad: la hija de los reyes católicos, María de Aragón, futura reina de Portugal, nació en el Alcázar en junio de 1482. Otro evento histórico es que en la torre del homenaje del complejo, en 1486, Cristóbal Colón solicitó fondos para su expedición marítima. Una vez se conquista Granada, sus católicas majestades ceden el uso de este espacio a la Santa Inquisición para que albergara su sede en Córdoba. El conjunto se acondicionó para dotarlo de mazmorras y calabozos, por lo que perdió su carácter palaciego. Con la abolición de la Inquisición, el edificio fue usado como cárcel, sufriendo importantes deterioros. Posteriormente fue destinado a instalaciones militares hasta que en 1955 el Alcázar fue cedido al Ayuntamiento de Córdoba. En la actualidad es propiedad municipal y sus utilidades se restringen principalmente al turismo y actos oficiales. Gracias por acompañarme hasta aquí. En el siguiente vídeo visitaremos los hermosos y coloridos patios cordobeses. No te lo pierdas, activa las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto.